entiende, seguro te están caminando. Hagamos lo necesario para que no nos sigan mofando. Hablemos de economía en chaquetas, ahora en ese horario. Como toda crisis hay que buscar la oportunidad. Economía en chaquetas, prepárate para insultar. Toda la guita del país afuera. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra. Economía en chancletas. Ahora por SDN Radio. Bueno, esta economía en chancletas tiene que ver con el plan oculto de Luis Toto Caputo y Javier Milei de cara a los momentos difíciles que se han vivido en la Argentina esta semana, que solo lleva lunes, martes y miércoles. ¿Cuál es el plan oculto que se esconde detrás de esta iniciativa de no devaluar, de esta iniciativa de continuar con el número que mantiene en cuanto a la cotización, la intervención, la modificación también en el ámbito de la DGI, la Dirección General Impositiva, AFIP, Administradora de Fondos Federales? A ver, lo voy a contar de la manera que más pueda, a pesar del graph, que ya te estarás dando cuenta cuál es el objetivo de este plan. Pero ¿cómo lo van a desarrollar? ¿Cuáles van a ser los puntos que va a intentar el gobierno de Javier Milei y con la licuadora, con la aspiradora, con la motosierra y también con la impresora, ¿no? Los electrodomésticos que utiliza el gobierno nacional. La idea transmitida a los gobernadores hace un rato con algunos de los que se reunieron y ayer con otros y algunos más que ya abocaron a lo que será la firma del Pacto de Mayo en julio, o el Pacto de Julio, o el Tratado de la Independencia, una barbaridad que le pongan así. Es básica, es bajar la inflación a niveles muy bajos, desde ahí unificar la inflación y el tipo de cambio, sin cepo. Y sin cepo ahí llegaría la devaluación. A ver, hoy tenemos la inflación en 5 puntos, la devaluación en 2 puntos, ¿sí? Y las paritarias en 15, 20, ¿no? Lo que busca el gobierno de Javier Milei hoy por hoy, inmediatamente después de la corrida cambiaria que tuvo ayer, es unificar todo al 2 o hasta el 3%. La recomendación que le dan en algunos sectores de la economía más dura, más ortodoxa, es que devalúe 10%, que haya una devaluación de 10%. ¿Para qué? Para tener un poco más de competitividad a nivel de exportaciones y que en importaciones no salga tan caro y no se fluctúe tanto el flujo de caudales, el cash flow de dólares. Con esto ya buscaba bajar algo que para otros gobiernos fue extremadamente difícil, que era bajar la inflación a montos cercanos a este 2% que tiene de crawling peg. Siempre trato de explicar más o menos qué es el crawling peg. El crawling peg es la devaluación programada que tiene el peso en referencia al dólar. Está en el orden de los 2%. Intentó en el gobierno nacional en el mes pasado, en junio, de llevarla menos del 2%, más precisamente al 1,8%, y trajo resultados no tan buenos. Entonces, ¿qué está buscando el gobierno de Milei? Esta inflación que era de 15, 17, autoimpuesta desde diciembre a esta parte, bajarla al 5% y hoy casi que llega al 2%, según algunas mediciones, y en otros casos, en algunas otras consultoras, no habría inflación, estaría en el 0%. Entonces, teniendo una inflación al 2%, teniendo el crawling peg, la devaluación al 2%, queda nada más el más difícil de todos, que es la paritaria, el aumento de sueldo al 2%. Con un atraso, hoy por hoy, en pérdida de poder adquisitivo de los salarios del 80%. Este es el atraso que tiene. Sirvió también este atraso en sueldos para aspirar y licuar los fondos y los pesos que tenía el gobierno, el pueblo, y que queden ahora en poder del gobierno nacional. Para eso había que hacer algo que no se tenía que notar, que era imprimir muchísimos billetes para comprar los dólares que tenía en ahorro el pueblo argentino. Se dio.
pero ahora cedió con C. Cedió con S y ahora cedió todo junto con C. Ya cedió, ya no queda más que comprar. Ya no hay dólares en el mercado del pequeño ahorrista. Los dólares de la clase media y la clase media baja ya no están en el poder de esas personas. Están en el poder del Banco Central. ¿Qué busca ahora el gobierno nacional? Ahora sí, ya no vamos a emitir más. Para eso no vamos a hacer la emisión indirecta, que significa seguir pagando los pasivos remunerados a los bancos, que tienen un porcentaje significativo de 63 billones de pesos que hay en pasivos remunerados. El 56 billones están en poder de los bancos. Los bancos parece que no se lo van a permitir. El Fondo Monetario Internacional parece que no se lo va a permitir. Ahora, ¿tendrá el coraje Milei y Caputo de hacerlo? El gobierno aseguró que no va a habilitar un salto en el dólar, que no habrá devaluación. Lo dijo hasta el cansancio la tetralogía de Milei, Caputo, Adorni, que son los voceros, incluso Franco, si querés lo sumamos a Franco también, el ministro del Interior, que también es ministro del Interior, secretario del Interior, pero principalmente el jefe de gabinete. Y es verdad, no hay devaluación a la vista, por lo menos para el ministro Luis Caputo. El plan para ellos es otro. Desde hace bastante tiempo, el presidente Milei quiere instrumentar esta idea que la inflación, la devaluación mensual y la tasa de interés converjan al 2%. La tasa que se pagaba como base, ¿no? Como ejemplo, se pagaba los plazos fijos. Vos ponías la plata en el plazo fijo, ¿se acuerdan ustedes que llegó al 17% más o menos? Bueno, hoy la tasa está en menos del 4%. En algunos bancos está menos del 6%. Lo que busca el gobierno de Javier Milei es igualar la inflación, la devaluación mensual y la tasa de interés, que converjan todas al 2%. Es ahí la clave del crawling, el crawling peg, el ritmo de depreciación del peso en función del dólar, que lanzó en la prehistoria del gobierno, que defiende hoy a capa y espada. Pero el secreto está también en los sueldos. No van a permitir que los sueldos suban más del 2%. Y eso va a significar que vos tengas menos dinero, va a significar menos, por supuesto, producción o consumo interno, por ende va a significar menos producción. Y lo que debe saber quien está en este momento escuchándonos es que el gobierno va a continuar con esta idea, a capa y espada. Y como dijo Fausto Espotorno, que hoy es amigo de Milei dentro del entorno y consultor, como dijo él, que es uno de los que escucha ópera con Milei los domingos, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Que escucha todos los domingos junto a Majul, Fein, Mantrebuk y demás, ¿no? Existe una idea superadora o algo así, ¿no? Algo así que incluye por estas horas la negativa de evaluar. Es decir, que en el corto plazo habla más de lo mismo. Esto es más recesión, más ajuste en el gasto público, más presión para que esta maniobra sea la que contribuya a bajar aún más los precios de la economía. Es decir, que haya menos plata en la calle, que la clase media empiece a disolverse y que cada vez que se disuelve por la ley de la gravedad, ya lo dijo Newton, no se va para arriba, se va para abajo. O sea, la clase media se lo va para abajo. ¿Qué pasa si vos bajás la media? Llega a la planta, ¿no? Llega a la planta. Para que se entienda un poquitito más lo que busca la Casa Rosada, esto es un sendero de desinflación, cueste lo que cueste, incluso con la muerte de los jubilados o de los empleados asalariados, para que no lleguen ni a pagar el alquiler los que no tengan casa y que no lleguen a mantener su casa o poder pagar, no sé, alimentos, ¿no? Alimentos para los pequeños. La no devaluación es una medida necesaria en este sentido, en función de lo que cree Caputo. Aunque la brecha se amplíe y los dólares financieros comiencen a tener su propia aventura separados del tipo de cambio oficial. Y para ello, bueno, el gobierno está dispuesto a darlo todo, es decir, a generar la peor recesión de la historia. De la historia de la humanidad. De la humanidad, la peor recesión. Punto. Otra que es la Gran Depresión, ¿no? Esta recesión, a mi criterio y a criterio de varios consultores también, ya es una depresión. Y esto es más complicado. Está la crisis, la recesión y la depresión. Yo creo que ya estamos cerquita, cerquita, media cuadra de la depresión. Pero acá no termina esta película, acá no termina este show. Hay un detalle aún más importante, mucho más importante. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno querría tratar de alcanzar, por ejemplo, el 1% de inflación mensual sin tocar el tipo de cambio? ¿No esto no acumularía un retraso en el tipo de cambio formidable si no toca el dólar?
Bueno, la explicación es mucho más fácil. La idea es básica, bajar la inflación a niveles muy, pero muy, muy bajos y potencialmente desde ahí unificar el tipo de cambio. Es decir, dólar oficial, dólar MEP, dólar contado con liquidación, dólar tarjeta, sacar el impuesto país y decir, bueno, hay un solo dólar, ¿a cuánto? Y va a tener un crawl impact de 2%, 1% ponerle. Ah, buenísimo. ¿Y la plata para la gente? ¿Cómo ayudamos a la gente? No. No vamos a imprimir. No va a haber plata para la gente. Y el consumo interno y la producción, bueno, vamos a tirar todo y vamos a construir las bases desde ese cementerio indígena. Vamos a hacer acá un country. ¿Y quién va a vivir en el country? Y los que puedan. Pero ¿y la gente que no pueda? Y bueno, tiene el cementerio, serán parte de la tierra. Ahora, ¿cuánto podría ser el salto inflacionario de una unificación cambiaria con levantamiento de cepo si mientras tanto la economía entra en una depresión fatal y la inflación previa roza el 1%? Bueno, esa es la no devaluación. Una depresión. Y la palabra ya solita, depresión, no tiene buena onda. No tiene término bueno. La depresión es depresión. En el gobierno piensan que en plena depresión económica y con una inflación de arranque por debajo del 1% mensual, el salto en los precios generado por la unificación cambiaria no sería tan grave. Para ello necesita que el IPC siga en baja hasta ese nivel. Está dispuesto el gobierno nacional a acumular desequilibrios en otras variables, pero no quiere entregar ese indicador. La inflación, cuyo daño colateral es ni más ni menos que la popularidad del presidente, piensa el presidente Milei que lo más importante que debe resguardar es su promesa desinflacionaria y que el resto no importa demasiado, por lo menos a su electorado, que muy lúcidos no son. Hay que decirlo, defienden la motosierra. Esta es la clave de la pulseada que tiene lugar por estas horas. El gobierno está convencido que puede inducir a una recesión aún más profunda, llegada a una depresión, vía un ajuste adicional del gasto, que logre bajar los precios a niveles aún más bajos, porque nadie va a poder consumir un carajo. Con ese piso garantizado y ubicándose en el subsuelo mismo de la serie estadística del IPC, planea sondear la posibilidad de soltar los controles, unificar el tipo de cambio y que éste busque el nivel que le pongan la oferta y la demanda, tal como lo está pidiendo el FMI, tal como lo está pidiendo el ex asesor estrella Domingo Felipe Cavallo. Ahora, y con esto cierro, la unificación cambiaria tendría como contrapartida anticipada un desembolso de FMI de los famosos 10.000 millones de dólares y que de esa forma la entidad podría intervenir de ser necesario, aunque la idea es que el tipo de cambio busque un nuevo nivel, obviamente más alto que el actual. A la vez se bajaría al menos 10 puntos porcentuales del impuesto país y se acomodaría la tasa de interés para hacerla positiva en términos reales. Y por último, ¿por qué es parte de este entramado de fe que despliega el gobierno nacional por estas horas entre sus acólitos? El presidente también necesita convencer a los bancos que se han parado de mano y tan caliente como una pipa. Por esa razón, en la conferencia del viernes, el ministro pensó que sería bueno anunciar lo que pensaba hacer con la deuda del BCRA. Mientras, Orlando Ferreres le ponía la etiqueta de una especie de plan Bonex, como dijo este humilde servidor el jueves pasado, cuando antes de anunciarlo el ministro Caputo pensábamos que iba a ser una especie de mega canje. El compromiso de realizar un mayor ajuste aún en el gasto al tiempo que le desataría las manos al BCRA para colocar la tasa de interés en niveles acordes para poder liberar el cepo cambiario y unificar los valores de los dólares, oficial, blue, MEP, contado con liqui, cripto y bla. Claro está que antes deberá despejar la pregunta sobre la fortaleza de las arcas públicas con una recaudación que va en detrimento y en baja constante, porque no hay plata, porque se aspiró la plata, se licuó. No hay guita, solo se imprimió para comprarle los dólares a la gente de abajo. Entonces, si esa deuda que se está acumulando y las arcas están debilitadas, ¿hasta cuándo podrá aguantar el gobierno nacional sin imprimir? Y si imprime, ¿imprimirá para el pueblo o imprimirá para ellos? Bueno, hay dudas sobre la migración del stock remanente de estos pasivos remunerados del Banco Central a deuda del Tesoro. Son 15 billones de pesos de pases pasivos, de los pasivos. Mañana está pensado que sea el día para conocer las normativas para la creación de las letras de regulación monetaria. Mañana será un día clave.
mañana será un día clave. Algunas fuentes privadas calcularon que el Tesoro necesitará, escucha esto, ¿no?, hacer un ajuste adicional de entre 600.000 millones de pesos y 800.000 millones de pesos por mes, no por única vez, por mes, para afrontar estos intereses, esta jugada que quiere hacer Caputo. Aunque, sí, como se piensa, se suba la tasa de interés, ese ajuste será lamentablemente mucho, pero mucho mayor. Y los que estarán ajustados seremos los onzos, los que estamos de a pie, porque no tenemos para el auto, o para la nafta, o los que no tenemos vivienda. Y seguiremos de a pie, siendo de media y transformándonos primero en soquete, y ahora por soquetes nos vamos a la planta baja.